En este capítulo se ve un personaje llamado Marco Vitalis, quien era también conocido como asiático. Él no lamentaba derramar sangre, él decía que era lícito, si era en defensa de su imperio. A él, asiático, lo llamaba o lo convocaba el rey para hablar de asuntos religiosos. Luego, asiático se pone a pensar las causas por las cuales él fue llamado. Comenzó a pensar en cada tipo de religiones que conocía y que le gustaría a Nerón. Al final él se embriaga y se acuesta a dormir, esperando que sus sueños le ayuden, porque el día siguiente iba a ser o será un día más complicado. En este capítulo se nos narra desde la mañana siguiente en el cual Marco Vitalis, o sea el asiático, está recordando sobre los pensamientos que tuvo después de la llamada que hizo el emperador para hablarle acerca de los asuntos religiosos. Asiático y Nerón hablaron y conocieron sobre la religión judía. Asiático se sintió nervioso al principio, pero después se sintió mucho mejor y más cómodo, porque Nerón había puesto mucho interés sobre el tema. Acabándose el capítulo, Nerón dice que Cristo le iba a traer muchos problemas por la religión. Este tercer capítulo empieza continuando la charla de César y Asiático, pero la trama de este capítulo es que el César manda a Asiático a investigar sobre Cristo, o sea que Jesús, Cristo, que solamente le daba 2 días y Asiático lo ayudó, lo aceptó, pero molesto por el tiempo que le dio. Entonces, Asiático tenía un amigo que lo ayudó, no, que lo iba a ayudar por dinero, que lo podía dar toda esa información por dinero. Y al final, Asiático encuentra a su amigo, al que le ofrece el dinero, golpeado, junto a otro hombre que estaba también golpeado. El capítulo número 4 empieza Vitalis leyendo unos pergaminos y luego comienzan a hablar de un personaje llamado Paulo, el cual era una persona muy metida en lo de su país. Él iba en contra de los judíos, siempre le caía atrás para matarlos. Pero llegó un día en que se le apareció Cristo en persona. Entonces desde ese día Paulo comenzó a hablar del tal Cristo. Luego ellos continuaron hablando sobre los problemas entre los judíos y los romanos y mencionaron a un tal Jacobo que decía ser sangre del Cristo. Jacobo fue muerto apedreado por los judíos mientras una autoridad romana no estaba presente. Los judíos eran peligrosos según el César y sus personas, pero Vitalis no entendía por qué el César tenía interés en ellos. Si entre ellos había conflicto, entonces él les dejó este problema al vino y tal. En este capítulo podemos ver que Vitalis despierta de una pesadilla causada por los judíos. Vitalis fue a donde Nerón y él lo llevó a la corte. Vitalis sintió que él debía estar en ese lugar, que él pertenecía para ese lugar. El capítulo finalizó hablando sobre un tal Simón que le decían Petros, quien es Pedro el de la Biblia. Los romanos estaban poniendo orden en su nombre y llevándolo a la corte. Este capítulo empieza hablando de que Nerón no le agradó la respuesta de Vitalis. Vitalis empezó a sentir que lo acusaban tanto que la presión le pesaba, o sea que se podía sentir. Vitalis se quedaba pensando en por qué Cristo, o sea Jesús, murió por un gobernador romano, el cual el capítulo acaba Nerón preguntándole a Pedro el origen de la enseñanza de Dios. En este capítulo, Nerón le pregunta a Vitalis sobre qué pensaba de lo que Pedro había dicho.
Vitalis le responde que no prestó mucha atención, porque él era un judío que estaba hablando cosas sin sentido. Nerón le dice a Vitalis que debe de averiguar cómo los discípulos se unieron a Jesús. Y ya al finalizar el capítulo número 7, Nerón, por el cansancio, le cede el lugar a Vitalis en el tribunal. El capítulo número 8 continúa y empieza hablando de las cosas que los discípulos de Jesús difundían. Los discípulos de Jesús difundían la segunda venida de Cristo. Nerón pensaba que lo único que estaba haciendo Jesús era una propaganda. El Nerón también pensaba que Jesús hacía lo que hacía para llamar la atención de los demás, o sea, liberar personas, sanar enfermos, etc. Vitalis comenzó a hacerse varias preguntas y pensó que Pilato había hecho muy bien en crucificar a Jesús por todas las cosas que él hacía. Y cuando Vitalis se va a dormir, comienza a tener sueños de leprosos que gemían de dolor. Mas por este sueño, Vitalis no pudo dormir bien. Y ahí concluye el capítulo número 8. El capítulo número 9 empieza Pedro narrando la historia de Jesús, específicamente cuando la mujer de flujo de sangre fue sana y cuando la hija de Jairo fue resucitada. A Nerón no le agradaba nada de lo que decía Pedro, y menos cuando escuchó sobre la resurrección de la hija de Jairo, porque él decía que las sendas no servían para nada. Nerón se burlaba de cada una de las cosas que decía Pedro. Luego Nerón comenzó a hablar sobre lo que Petros hablaba de lo que Petros hablaba, que le daba hambre. Entonces Petros narró la historia de los 5 panes y 2 peces. Dijo cómo se multiplicaron y cómo con esta cantidad de provisiones pudieron dar de comer a más de 5,000 personas. Nerón siguió burlándose de Petros y diciendo al final que él prometía un festín mayor que el que dio Jesús. Entonces, en el capítulo número 10, Nerón, Vitalis y demás personas están comiendo. Nerón comenzó a preguntarle a Vitalis si creía en lo que Petros había dicho, pero Vitalis le respondió que no. Nerón se estaba comparando con Jesús por cómo nació y demás cosas. Al final, Nerón comenzó a decir que Jesús era un Dios encarnado en el antiguo Egipto. Entonces, Nerón le preguntó a Vitalis si él creía eso. Y Vitalis, con miedo, le dijo que sí. En el capítulo número 11, Nerón diciéndole a Petros que continúe narrando cada una de las cosas que le estaba diciendo, pero lo único que no dijera nada que no fuera verdad. Entonces Petros asintió con la cabeza. Petros comenzó a narrar y Nerón parecía más interesado en el tema. Ellos parecían que creían en todo lo que Petros decía, pero no les gustaba, porque ellos entendían que para seguir a Jesús tenían que morir como él. Nerón se quedó sin palabras y le dijo a Petros que si él creía que Jesús no quería riqueza. Entonces Petros le contó la historia del joven que hacía todos los mandamientos, pero que no quería abandonar sus riquezas. El capítulo finaliza Jesús diciéndonos que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que una persona que confía en el dinero al reino de Dios.
El capítulo número 2 empieza con Rocio y Vitalis conversando. Hablan sobre el comportamiento de Nerón, aunque Rocio no estuviera de acuerdo con muchos de los puntos que tenía Vitalis, pero prefirió no decírselo. Vitalis le preguntaba a Rocio si cuando Jesús nació ocurrió algo en los cielos. No hay que temer. La humanidad se alegra, porque hoy ha nacido en Belén el Redentor. Véanlo todos. Yace en un pesebre en pañales. Lo reconocerán. Y este le dice que podría averiguarlo, y luego se retira muy sonriente. El capítulo número 13 empieza Vitalis llegando al lugar determinado para el tribunal. Él pregunta sobre cuánto tiempo Marcos llevaba con Petros. Y Marcos le respondió que tenía más o menos más de 20 años. Vitalis comenzó a preguntar sobre el nacimiento de Jesús a Marcos, por el cual se iba interesando más en el tema. En el capítulo número 14, empieza con Petros narrando el viaje de Jesús a Jerusalén. Luego de esto, él narra cuando Cristo maldice a la higuera. El César estalla de ira, pero Petros continuó y terminó con un relato de la Biblia. El capítulo número 15 empieza con Nerón muy estupefacto, o sea, muy sorprendido, muy enojado por lo anterior. Aún así, le dice a Petros que cuente lo que pasó horas antes de la detención de Jesús. Petros hablaba sobre el complot que le hicieron a Jesús. Petros contó sobre la conversación que estos tuvieron, la de que Petros lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. Petros en el capítulo número 16 continúa hablando sobre la cena del Señor y la actitud que habían tomado sus compañeros cuando Jesús había anunciado la negación de Petros. Continuando su relato hasta el arresto de Jesús, el César, supuestamente intrigado por lo sucedido, pregunta si ninguno de los discípulos del tal Cristo había intentado salvar a su Señor. Pedro confiesa, diciendo que él mismo había atacado a uno. Pero el César quería saber si más de ellos habían atacado a otros. Inesperadamente Marcos dijo que no había más. Nerón, muy confundido, comenzó a preguntar y a decir muchas cosas. Pero Petros continuó su relato. Petros quedó muy conmovido al hablar sobre cuando se llevaron a Jesús, y por eso se echó a llorar. El capítulo número 17 empieza con un anciano que, a pesar de todas las cosas que ha pasado, tuvo más fe que Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro lo negó 3 veces a Jesús. Mientras Pedro se relataba, miraba que el César tenía un gran desprecio sobre las cosas que él decía. Notaba que el César no contenía las cosas que hablaban sobre los judíos. Pedro llegó a un punto de la historia que comenzó a hablar sobre cuando llevaron a Jesús a donde Pilatos. Entonces él dijo que Pilatos se dio cuenta de que Jesús no era el malo eran las personas que entregaron a Jesús, porque lo entregaron por envidia y no porque él había hecho algo malo. Y el capítulo número 18 empieza con Petros diciéndole que la historia no había terminado, porque si hubiese terminado todo en la cruz, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, no hubiesen ido a comprar las especias aromáticas y con todas sus amigas cuando fueron a la tumba y se encontraron que la tumba estaba vacía. Si hubiese terminado ahí, encontraron el cuerpo y en realidad todo terminara, pero no fue así. Él resucitó y estuvo en la derecha con una ropa blanca y les dijo a las mujeres que no se asustaran, que no temáis. Escuchen, la piedra fue removida. Entramos y el cuerpo de nuestro Señor no está. ¿Cómo? ¿Desapareció? Y vimos a 2 hombres con ropas brillantes, como el sol. Y dijeron, ¿por qué buscan a los vivos entre los muertos? Es verdad.
Deben creernos. Deben creernos. Cercioren. Rocío comenzó a hablarle a Vitalis sobre de dónde nació Jesús, pero Vitalis no se encontraba muy interesado sobre eso. Él básicamente no quería adivinar las cosas, él estaba muy triste. Rocío le comenzó a decir que Jesús nació en Jerusalén, al cruzar el río Jordán, que en esos tiempos vivía Herodes ahí, pero Herodes, por la situación política que tenían los judíos, tenía miedo de que los judíos se apoderaran de él. Entonces, Vitalis, confundido, le pregunta, ¿por qué Herodes estaba asustado? Si él era un gobierno, si tenía un gobierno fuerte. Y Rocío le dijo que no sabía. El capítulo número 20 empieza el César hablando a Vitalis de que estaba muy cansado de escuchar las historias orientales de Petros, de que no soportaba a los judíos, que él se encontraba que los judíos se emocionaban mucho cuando hablaban de Jesús, y mientras César hablaba, Vitalis cada vez se sentía más incómodo, porque él se sentía identificado con eso. Vitalis pensaba que el César estaba hablando porquerías. Su aborrecimiento no se dirigía hacia Petros, sino hacia sus ideologías. De que todos querían ver a Petros, querían hablar con él. Y Vitalis, por curiosidad, le pregunta, ¿alguien más visitó a Petros? Y el guardia le dijo, sí, su intérprete y 2 hombres más, que le llevaron comida y ropa. El carcelero le abre la puerta a Vitalis, y Vitalis entra, y al entrar ve a Marcos, y a Alejandro, y a Rufo. El capítulo número 22 comienza con Marcos indicándole un pasaje a Vitalis. Mientras Vitalis estaba leyendo, comenzó a encontrarse varias historias sobre las que no conocía. Vitalis comenzó a interesarse y se puso muy concentrado sobre cada una de las cosas que leía. Y se dio cuenta de que Jerusalén iba a ser destruida y que no iba a quedar nadie. También aprendió que Jesús iba a venir para recoger a los escogidos de todo el mundo. El capítulo número 23 comienza con Vitalis con los ojos abiertos, con la realidad de que todos los dioses que él adoraba no eran dioses de verdad, de que no lo hacían sentir tan maravilloso como lo hacía sentir ese tal Cristo. Vitalis decidió nunca más apoyar al César, por eso pensó en mentirle para poder irse de Roma. Él le dijo a todos que no le dijeran, no se acercaran a César, para que el César no se diera cuenta de que él se fue sin su permiso. Él se empezó a sentir libre, se empezó a sentir mucho mejor.